Gracias. En los días más oscuros del Imperio Romano había un emperador cruel. Este emperador tenía la costumbre de matar prisioneros de una manera particular. Dejaba morir de hambre a un león y luego ponía a un prisionero en la arena. Ustedes pueden imaginar lo que sucedía. Esto se repitió una y otra vez, hasta que un día llevaron a un prisionero judío. El león había estado sin comer durante días. Lo soltaron en la arena, vio al prisionero judío, comenzó a rascar la arena y, justo cuando el león iba a lanzarse sobre él, el prisionero corrió hacia el león y le susurró algo al oído. Y el león se fue tranquilamente a dormir. El público enloqueció. El emperador, furioso, llamó al prisionero judío y le preguntó: ¿qué le dijiste? Dime qué le dijiste. El prisionero respondió: le dije que tendría que dar un discurso después de cenar. Ahora ustedes están por cenar y no voy a retenerlos mucho tiempo. Así que hablaré tan brevemente como pueda porque debo ocuparme de otros asuntos. Pero creo que es muy importante que abordemos este tema y les agradezco que hayan venido a esta importante reunión. Les agradezco sinceramente su presencia. El tema que quiero abordar es la consecuencia del antisemitismo, no solo para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Hemos estado enfrentando esta enfermedad violenta durante milenios y, por supuesto, hemos pagado un precio horrible a lo largo de nuestra historia como nación debido al antisemitismo. La historia es clara, no solo en relación con el mayor estallido de violencia antisemita que fue el Holocausto, en el cual 6 millones de judíos fueron asesinados, sino también porque la guerra que ese odio inspiró cobró la vida de 60 millones de personas. Mi padre tenía 23 años cuando comprendió la amenaza que el antisemitismo racial representa para el mundo. No es una amenaza solo para judíos. En 1933 dijo algo muy certero: lo que comienza con los judíos no termina con los judíos. Y a menos que inmunicemos y convenzamos al resto de las sociedades libres sobre el peligro que este virus antisemita representa también para ellos, se propagará y cobrará muchas vidas. El antisemitismo es una enfermedad que muta, cambia de forma. En la Edad Media, los judíos eran perseguidos porque supuestamente mataron a Cristo, porque bebían la sangre de niños cristianos, una acusación absurda, por supuesto, o porque diseminaban la peste. No se requería ninguna prueba. Se nos culpaba y éramos masacrados. En el siglo XIX, se inventó una forma de antisemitismo, el antisemitismo racial. No se trataba de lo que hacías, no se trataba de tus acciones, tus creencias, tu religión. Era simplemente lo que eras. Y esa fue la forma más peligrosa de antisemitismo porque llevó directamente al Holocausto. Hitler no estaba interesado en convertir a los judíos. Estaba interesado en exterminarlos. En palabras de sus secuaces, los judíos no tienen derecho a vivir en el mundo. Eso es lo que dijeron en los juicios de Nuremberg. Y eso es lo que realmente creían. No tenía nada que ver con la religión. Tenía que ver con una ideología racista, genocida, nihilista. Y hoy ha tomado otra forma. Durante los últimos 75 años, hemos visto la evolución del antisemitismo hacia una nueva forma que no niega el derecho de los judíos a vivir como individuo, sino que niega el derecho de los judíos a tener un Estado. En otras palabras, el nuevo antisemitismo ataca al Estado, nación del pueblo judío, y se disfraza de crítica legítima hacia Israel.
Por supuesto, Israel es una democracia vibrante. Aquí se puede criticar al gobierno todos los días. Le puedo asegurar que me critican día y noche. Pero eso no es antisemitismo. Antisemitismo es cuando a Israel se le niega lo que se conoce a todos los demás países, el derecho a existir, el derecho a defenderse, el derecho a tener fronteras defendibles, el derecho a vivir. A Israel se le calumnia, se le acusa de crímenes imaginarios, se le compara con los nazis, se le demoniza, se le trata como un estado paria. Eso no es crítica legítima. Eso es antisemitismo. Y esa forma de antisemitismo ha estado creciendo y se ha manifestado de manera dramática desde la masacre del 7 de octubre. Porque cuando Israel se defiende contra los asesinos, cuando Israel lucha contra los monstruos de Hamás, el mundo, o partes del mundo, ataca a Israel. Quiero que entiendan lo que ocurrió el 7 de octubre. No fue una reacción, fue una acción. Fue un crimen premeditado contra la humanidad. La gente dice que fue una represalia. ¿Represalia por qué? Por el hecho de que existimos. Jamás lo dice abiertamente. Ellos quieren un mundo sin Israel y no están solos. Hamás es el brazo delantero de Irán. Irán no solo amenaza con destruir a Israel, dice abiertamente que lo hará, sino que financia y arma a Hamás, a Hezbollah, a la Yihad Islámica y a otros grupos terroristas. Todos ellos comparten la misma ideología, una ideología de odio, de antisemitismo, de negación de Israel. Y lo que vimos el 7 de octubre fue la expresión más salvaje de esa ideología. Fue el holocausto en miniatura. Mujeres violadas, bebés decapitados, familias quemadas vivas. Eso es lo que hicieron. Y la única respuesta moral posible es apoyar el derecho de Israel a defenderse y a eliminar a esos asesinos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo enfrentamos esta guerra? Es una combinación de acción militar y privación de la herramienta humanitaria que utiliza Hamás. El segundo gran engaño es que tenemos una política de hambruna. ¿Han escuchado eso? Esa es la tendencia actual, la mentira del momento. Pues bien, también es falso. Desde el primer día o desde el inicio de la guerra, establecimos nuestra política: perseguir a Hamás, no perseguir a la población civil. Permitimos que abandonaran el campo de batalla y les proporcionamos suministros esenciales, comida, agua y medicinas. Eso es lo que exige el derecho internacional y el sentido común. Así que lo hicimos. Les suministramos aproximadamente 1.8 millones de toneladas de alimentos y ayuda. Es una cifra enorme. Y por eso no hubo hambruna masiva. De hecho, les daré una pista muy sencilla. Tomamos miles de prisioneros, separamos a los combatientes de los civiles y los fotografiamos. Pueden ver esas fotografías, esos videos. ¿Qué es lo primero que se les pide a los prisioneros cuando son capturados en Gaza? Que se quiten la camisa para asegurarnos de que no lleven chalecos explosivos. Y no verán ni un solo demacrado, ni un solo caso de desnutrición desde el inicio de la guerra hasta ahora. De hecho, es al contrario. No hacen mucho ejercicio, pero sí reciben comida. ¿Y qué hacían con esa ayuda? Mientras la entregábamos en camiones, Hamás nunca dejó de saquearla. Se quedaban con una gran parte para sí mismos y vendían el resto a precios exorbitantes a la población civil. Así financiaban nuevos reclutas, ya que logramos eliminar a muchos de sus terroristas y necesitaban reabastecer su maquinaria de guerra. Usaban la ayuda para continuar la guerra. Dijimos que eso debía terminar. Durante la última tregua, cuando liberamos rehenes, decidimos separar la ayuda de la distribución civil. Elaboramos un plan con nuestros amigos estadounidenses para controlar los puntos de distribución a través de una empresa americana. Distribuiríamos la comida directamente a las familias palestinas.
No un camión con sacos de harina, sino un paquete de alimentos para una familia por una semana. Vienes y lo recibes. Es muy difícil que Hamás robe eso, especialmente porque custodiamos esos puntos. Hoy hicimos la primera prueba y vamos a poner muchos más. Hubo una breve pérdida de control. Afortunadamente lo recuperamos y vamos a seguir adelante. La idea es eliminar el saqueo humanitario como herramienta de guerra, impedir que se lo entreguen a la población por intermedio de Hamás y eventualmente crear una zona estéril en el sur de Gaza, donde toda la población pueda trasladarse para su protección. En resumen, ¿cómo decirlo? Estamos dejando al pez sin agua. Estamos dejando a los terroristas sin el instrumento gubernamental que utilizan. Ese instrumento es, básicamente, la ayuda humanitaria que saquean. Esa es otra mentira. Se propaga como un incendio porque en esta era de los medios, una mentira se difunde y se esparce por todo el mundo y es difícil apagarla. Desde el principio de la guerra, dejamos clara nuestra política. Ir tras los terroristas, no tras los civiles. Por eso dijimos a los civiles en el norte de Gaza que evacuaran. Hicimos algo que ningún otro ejército hace. Lanzamos millones de panfletos desde el aire, enviamos mensajes de textos, hicimos llamadas telefónicas, les dijimos exactamente qué hacer, a dónde ir para mantenerse a salvo. Les dijimos que se fueran al sur de Gaza, incluso a las playas del sur. Queríamos evitar víctimas civiles. Hamás, en cambio, hizo lo contrario. Bloqueó las salidas. Disparó contra sus propios civiles que intentaban huir. Usó a su población como escudos humanos. Si uno ve los medios de comunicación internacionales, si escucha a los manifestantes, no sabrá lo que está pasando. Muchos de los manifestantes ni siquiera saben lo que están gritando. Cuando gritan, liberen Palestina, lo que están diciendo en realidad es, destruyan Israel, destruyan a los judíos. Es el equivalente moderno del nazismo. Eso es lo que están diciendo cuando gritan del río al mar. Y el mar está a unos pocos kilómetros de aquí y el río a unos pocos kilómetros en la otra dirección. Esto significa el fin de Israel. Eso es lo que están proclamando. Así que han tragado la demonización, han tragado la difamación del único país democrático que libra una guerra justa con medios justos. Y esto es lo que ocurre cuando esta difamación se propaga y llega a la Corte Penal Internacional, CPI. La CPI, el tribunal que se supone que fue establecido tras el Holocausto para evitar otro holocausto. Y ahora la CPI declara que yo y el exministro de Defensa, de hecho, todo el Estado de Israel, emitirá órdenes de arresto. Dicen que nosotros somos los criminales de guerra. ¿Y qué dice esto de las democracias? Decirle esto a las sociedades libres pone en peligro su propio derecho a la defensa propia. Significa que esta táctica de infiltrarse entre la población civil mientras se lanzan cohetes y se envían asesinos para matar civiles, escondiéndose detrás de sus propios civiles, les otorga una inmunidad efectiva. Y una vez que esta idea se arraiga, se propagará y se infiltrará en sus propias sociedades. Por el futuro de la civilización, no podemos permitir eso. Creo que el Papa Juan Pablo II dijo una vez que la mayor amenaza del terrorismo es que asesina el sentido del pecado del hombre. Simplemente afirma que todo está permitido. Todo está permitido. Puedes victimizar y demonizar a cualquiera. Puedes decir, simplemente lo hacemos. No, no puedes. No puedes atacar deliberadamente a civiles. No puedes asesinar deliberadamente a hombres, mujeres y niños. No puedes presentarte y ejecutar en sangre fría, como ocurrió el otro día en Washington con esta hermosa pareja joven, una pareja maravillosa. Los conocí cuando visité Washington y fueron asesinados simplemente por ser judíos. ¿Y eso está bien porque Israel está haciendo lo mismo? No. No estamos haciendo lo mismo. Nos esforzamos por no hacer lo mismo.
Nos esforzamos por crear zonas seguras, proporcionar ayuda humanitaria y despejar áreas para garantizar que los civiles se vayan. Eso es lo que intentamos hacer. Y los que intentan evitar eso son Hamás y su patrocinador Irán, que abiertamente pide la aniquilación de Israel, así como sus aliados y simpatizantes. Creo que esta lucha, que comenzó el 7 de octubre, no es solo nuestra. Es una lucha de toda la humanidad civilizada. Y por eso es tan importante que comprendamos lo que está en juego. Porque si Israel no puede defenderse de estos monstruos, si se nos niega el derecho a defendernos, entonces ustedes serán los siguientes. Todos serán los siguientes. Y por eso debemos mantenernos firmes, hablar con claridad, actuar con decisión y no permitir que la historia se repita. No permitiremos que la historia se repita. No permitiremos otro holocausto. No permitiremos otro intento de exterminar al pueblo judío. No permitiremos otro intento de destruir al Estado judío. Y al decir esto, les digo que no solo lo hacemos por nosotros, lo hacemos por toda la humanidad. Creo que la historia ha demostrado una y otra vez que aquellos que vienen por los judíos vienen después por los demás, y aquellos que defienden a los judíos defienden a todos los demás. Esta es una lección que aprendimos con mucho dolor, y es una lección que debemos recordar hoy. Y quiero decirles que no tengo ninguna duda de que ganaremos esta batalla. Ninguna. Ganaremos esta guerra porque debemos hacerlo. No hay alternativa a la victoria. Ninguna. Y al hacerlo, honraremos la memoria de los que perecieron y protegeremos el futuro de los que están por venir. Gracias.